Acá está Magdalena enojada con el discurso de ayer. ¿Cómo andas, Magda? Mira, la verdad es que me pareció tan lamentable que la presidenta constitucional de la República falte a la verdad de esa forma, cuando dijo: le pido al curador del Museo de la ex ESMA que agregue esta frase: ¿cómo puede ser que la prensa haya ignorado el horror? Yo le recuerdo a la señora de Kirchner que a lo mejor es tan joven que no se acuerda, o a lo mejor estaba en el sur ocupada de otras cosas, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, el director del Buenos Aires Herald, que fue el primero que habló de las madres de Plaza de Mayo en sus editoriales. Robert Cox. ¿Te acordás? Bob Sí, Cox. claro, cómo no. Se tuvo que ir del país de las amenazas que tenía. Y entonces, además, a través de la prensa, y la tengo grabada la señora Eve de Bonafini, agradeciendo a la prensa que la sacaba por Radio Continental a través nuestro. O sea que no es verdad que la prensa haya ignorado el horror, de ninguna manera. No es cierto, o sea que es una manera de engañar a los jóvenes que no vivían en aquel momento, o a las personas de buena fe que no tenían la información. Fíjate que, por ejemplo, diarios que no eran, como te comentaba más temprano, particularmente opuestos a la Junta Militar, como podía ser La Prensa o La Nación, publicaban religiosamente las solicitadas que firmaban con mucho coraje Ernesto Sábato, Bueno, en el Walsh. caso de la prensa había una disidencia política respecto a la línea económica, ¿no? Sí, sí. Ahí ellos discutían la presencia de Martínez Martínez de de Oz. Oz, Sí, entonces sí. a partir de eso era como casi un diario de oposición la prensa. Sí, en ese es momento, verdad. de oposición por derecha en realidad, no por izquierda, pero bueno, nada, Es de verdad. oposición al fin, ¿no? O sea que a las nuevas generaciones se les haga el cuento que los primeros que se ocuparon fueron de los derechos humanos, fueron los Kirchner. Eso no es verdad, no es verdad absolutamente. Además, ¿no es cierto? También cuando el doctor Kirchner dijo en la ESMA que le daba vergüenza como argentino que nunca se hubiera hecho nada por los derechos humanos, dejaba de mencionar, por ejemplo, el juicio a las juntas, que fue un hecho histórico, por otra parte, ¿no es cierto? Y también recordemos, ¿no es cierto?, cuánta gente a través de la prensa, todos no, pero nunca hay un comportamiento uniforme, pero cuánta gente se jugó y tuvo amenazas y tuvo problemas justamente por denunciar las desapariciones de personas, ¿no? O sea que este relato realmente me parece lamentable. Mira, el fiscal Estracera, 15 días antes de morir, ahora, le dio una entrevista al diario Perfil, Sí, sí. que está grabada, en donde señala que nunca ni el doctor ni la doctora Kirchner firmaron un habeas corpus, ¿no es cierto? Siendo Bueno, abogados hablábamos los hace dos. un rato con Rafael Flores, Exacto, que era sí, compañero sí. de ellos, y nos confirmaba que en efecto nunca tuvieron ningún tipo de interés en los derechos humanos, sino hasta cuando llegaron al gobierno, ¿no? Incluso peor, lo que contó Rafael Flores hoy en la mañana fue que no solamente no estuvieron interesados, sino que las pocas veces que hablaron de derechos humanos fue en contra, no a favor. Bueno. También lo saben eso las abuelas y madre de Plaza de Mayo, que Claro nunca que lo nunca recibieron, recibieron, en el sur. siendo Jamás lo gobernador. recibieron en el sur. Sí, yo Pero digamos, de lo que dice Flores, supongo que será verdad, pero yo te digo lo que a mí me consta personalmente, ¿no es cierto? Cuando las abuelas, y eso la señora de Carlotto se debe recordar, tenían un pequeñísimo lugar en Montevideo, llegando a la calle Corrientes, y donde no éramos pocos los de la prensa que nos acercábamos a ellas. O sea que, además, a Eve Bonafini, como te decía, la tenemos grabada, agradeciendo que se hizo difusión. Así que, por favor, vestirse de celeste y blanco como la bandera no significa que uno sea el depositario de la verdad. Bien, habló también en el discurso de ayer del tema de la pueblada en Montehermoso, diciendo que esta reacción de la gente fue culpa de los medios. ¿Y por qué? Bueno, habló mucho de los medios, viste, en el discurso Sí. en el discurso de ayer. En realidad estaba en sintonía lo que Cristina dijo con lo que habíamos escuchado a la mañana del ex intendente del lugar, un señor que se llama Di Chiara, que dijo que también estaba todo armado, estaba todo preparado, dijo que había molotovs, como si una molotov no se pudiera preparar en 15 segundos, digamos, pero Sí, bueno. que ha venido a una estación de servicio a cargar bidones, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, el tema es obviamente el crimen de la chica, del adolescente en Montehermoso. Dijo Cristina, tal vez intenten hacer cosas para enojar a la gente. En estos días vimos episodios de sospechosa e inusitada violencia. Por favor, no exacerben a los argentinos. Ahora, en Montehermoso, donde consultamos, los vecinos dicen otra cosa. A ver. Tienen miedo de hablar, cuentan que los episodios de inseguridad son frecuentes y que la gente está harta.
por el linchamiento de Carlos Canini González, uno de los sospechosos del homicidio de Catherine Moscoso. Detuvieron a 8 personas y por el crimen del adolescente arrestaron a Diana Sánchez, la mejor amiga de Catherine. El móvil serían los celos. Mauricio Danieli es periodista de Montehermoso, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Mauricio? Aquí Magdalena y la Nata. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, contanos, ¿Montehermoso es un lugar tan tranquilo como lo pinta Viquiara? No sé si tan... A ver, Montehermoso es un lugar tranquilo y creo que proporcionalmente a los delitos que se vienen registrando en otros lados y al tipo de delito, Montehermoso ha crecido en cuanto a estos hechos. Es decir, ¿es más seguro que hace 10 años atrás? No, no es más seguro, pero hay una estadística por ejemplo, en Montehermoso, un asalto a mano armada no... hubo, no sé, 4 o 5 en toda su historia. Es decir, a niveles de que sí, se roban muchas casas, y puede ser, Montehermoso tiene muchas casas deshabitadas a lo largo de todo el año, y por eso ha crecido quizás, ha crecido la población y ha crecido ese tipo de robos. Quizás a eso está apuntado los motivos de inseguridad. Después, en cuanto a los hechos, hubo cuestiones en las cuales hay que tener cuidado. Sí, te puedo decir casos puntuales. Yo lo que digo que hay personas que son naturalmente violentas y respondan o no a un partido político, igual iban a generar este tipo de desmanes que estuvieron a cargo de 30 o 40 personas aproximadamente. Puntualmente a una persona de una corriente del PRO, no de otra que no hay personas que hayan sido involucradas. Ese era un dirigente más puntual, más directo de primera línea, y él sí se lo acusa y de hecho ha dado de baja su Facebook porque eran muchos los insultos que él recibía. Pero en realidad lo que fue lo que se denomina Pueblada fue un grupo de 30 a 40 personas. Después estaba todo Montehermoso y dentro de ese grupo interno yo estuve presente y me tuve que ir también por precaución, me fui del lugar. Dentro de ese grupo es como que, y teniendo en cuenta la llegada de las elecciones, creo que ahí se exacerbaron más y había disputas internas entre unos y otros, te reitero, dentro de esta gran cantidad de gente que se había dado cita al lado de la comisaría. He escuchado conversaciones, por ejemplo... Sí, pero perdón, Danieli, sí. Pero escúchame una cosa, ¿a vos te parece que es normal, ¿no es cierto?, de que maten a una chica como Catherine Moscoso, que su mejor amiga esté involucrada? ¿A vos te parece normal que esto ocurra? Eso, digamos, no sucede porque sí. No, ustedes me estaban preguntando por antes, no. Ustedes me preguntaban antes cómo es Montehermoso. Este hecho se está investigando... se está investigando. Bueno, pero las cosas no se producen porque sí, las cosas se vienen preparando, es decir, de alguna manera algún clima muy violento suscita estos hechos. Perdón, Magdalena, acá estamos hablando de la mejor amiga estamos hablando de un entorno íntimo. Sí, Danieli, pero lo que le... Ahora, digo, más allá de, obviamente, las personas que lincharon a obviamente que es completamente condenable y ojalá vayan presos y se hagan cargo de lo que hicieron. Fueron pocas, porque es imposible que 200 personas linchen a otra, digamos, habrán sido 3 o 4. Ahora, no, perdón, una cosa, sí. Yo veía cables de agencias de noticias o de páginas de internet de ahí mismo, diciendo que una semana antes había habido una movilización de 150 a 200 personas enfrente de la comisaría por el tema, o sea, lo que quiero decir es... ¿Qué es lo que pasó? ¿Estos 150 se convirtieron en 40 o alrededor de los 40 había muchos más? No, a ver, la movilización de la semana antes era porque una semana antes la estaba buscando a Catherine. Inmediatamente se toma conocimiento de esto, muchas personas fueron hacia la comisaría, más de 150. En un momento llegaron a haber 600, pidiendo y clamando por dónde estaba Catherine, y fue el pueblo gran parte del pueblo que salió a buscarlo, donde se realizaban también distintos tipos de escaramuzas y pedidos eufóricos para saber dónde estaba Catherine. Esto fue dentro de este marco, dentro de la búsqueda, en el marco de la búsqueda de Catherine. Está bien, ahora yo lo que te pregunto, Mauricio, es esto que se interpretó por algún sector de la prensa como una especie de pueblada y por la presidenta y por Viquiara fue tratado de bajar en cuanto a contenido, diciendo que fueron algunos pocos activistas. Yo te pregunto a vos como periodista que está ahí, ¿qué fue exactamente? Yo puedo, sinceramente, en forma objetiva, Jorge, te puedo decir que ni una cosa ni la otra.
porque hay imágenes que se ven, los que realmente incitan a la violencia, porque había, por ejemplo, no dejaron pasar a los bomberos voluntarios y les echaron nafta. Te comento una incidencia que pasó hoy a la madrugada. Bomberos, gente conocida, porque se suscitó todo entre gente de Montermoso, mayormente de toda la vida de acá. Lógico, lógico. Le pegaron esa gente de toda la vida, que yo voy al hombre a hacer, no sé, a hacerle las compras, o voy a la gomería, por ejemplo, le pegó al cuartelero que quizás le fue a salvar su casa en algún momento, o a la del vecino, y bueno, después algunos tomaron represalia. Por ejemplo, ayer estaba 2 de esas personas que le pegaron jugando al fútbol y fueron a buscarlos. Fue una cuestión personal, pero no dejaban pasar el patrullero, y esto hizo muy tensa la situación, porque adentro estaban los familiares de Dayana también. El comisario me llamaba así, por favor, decí que están los familiares, que la estamos pasando muy mal acá adentro, avisar a todos los medios, la estamos pasando muy mal, porque se estaban ahogando, se estaban asfixiando por los medios y no dejaban entrar a los bomberos. Daniel, yo quería consultarte porque cuando nosotros hablamos acá ayer en la radio, después también en la televisión sobre este tema, y dábamos la versión de Iquiara que hablaba de estos 30 o 40 personas organizadas, protagonistas y culpables de los desmanes y de esta pueblada, entre comillas, la gente lo que decía es que en realidad Iquiara no estaba diciendo la verdad, que había muchísimos hechos de inseguridad, que había mucha violencia, que hace poco hubo un caso también de una persona que aparentemente era profesor de hockey acusada de abuso sexual, que también había quedado en libertad, como que lo de Caterina era una gota final de un vaso que rebasó finalmente el otro día, normal. Que no es que es algo aislado y que de repente hubo una explosión injustificada, sino, insisto, estos son los mensajes que nos llegaban por las redes sociales de gente de Montermoso que ya venían con un clima de hartazgo importante. Sí, te reitero, todo este clima de hartazgo que se dicen, yo te lo puedo reflejar. A ver, Montermoso es como una justicialista desde el año 83. Este clima se están diciendo que se viene generando desde hace bastante tiempo, y yo lo reitero, en forma proporcional a lo que se viene registrando en el país, y algunos hechos más sin duda que se registraron y que están hablando y denunciando algún asentamiento donde hay inconvenientes, y sí, hay inconvenientes. Algún hecho de eso que estás mencionando también sucedió en el balneario. Ahora yo me refiero a este hecho puntual, y no me dejaron terminar la frase, de que ni una cosa ni la otra, porque tampoco yo digo que hay gente que la conozco de toda la vida, que responde a un partido político, que son militantes quizás de segunda o tercera línea, y que sé que son violentos y que ante estas situaciones podían reaccionar de esta manera, y estando en cualquier partido, porque conozco y me dijeron hasta un par de personas del Frente para la Victoria que están identificados bien con el gobierno, que también intervinieron. Claro, pero a ver, acá lo que pasa es lo siguiente: en ese caso actuaban, vos pensás, como militantes organizados o como ciudadanos del lugar, porque una cosa es que los tipos, sean de donde sean, estén calientes, se armen quilombo, y otra es que hayan tenido orden de su partido de armarlo. No, por eso cuando te decía que ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque a su vez tenemos cartas, por ejemplo, de la UCR, los dirigentes de primera línea de la UCR estaban solidarizándose con los familiares y estaban así presentes. Y hubo gente de la UCR que yo conocía, te reitero, de segunda o tercera línea, que decía, por ejemplo, hay que quemar todo. A ver, Jorge, de esto yo estuve presente en todo momento, desde que arrancó he estado en todos los allanamientos, he estado presente en el momento de esta denominada poblada, donde la gente fue en forma masiva hacia el lugar, y decía, por ejemplo, no, hay que quemarlo todo, quememos todo, y después, te juro, Jorge, por la vida de mis hijos, al lado nuestro, a los segundos decía, no los puedo parar, los quiero contener y no los puedo contener. Claro. Gracias, viejo, por la comunicación. Mauricio Daniel, y quien hablaba, periodista de Montermoso, bueno, tratando de dar una explicación a todo esto que todavía no aparece tan claro. Sí. Está por ahí la detención de esta chica, aparentemente fue un tema privado, con un de novio, celos. sí.
Acá está Magdalena enojada con el discurso de ayer. ¿Cómo andas, Magda? Mira, la verdad es que me pareció tan lamentable que la presidenta constitucional de la República falte a la verdad de esa forma. Cuando dijo, le pido al curador del Museo de la ex ESMA que agregue esta frase: ¿cómo puede ser que la prensa haya ignorado el horror?